Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. El invitado de esta noche es ingeniero industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira, la cual también dirigió en su rectoría. Concejal, alcalde de Pereira, senador de la República. En uno de sus periodos ocupó el cargo como presidente del Senado entre los años 94 y 95. Fue consejero presidencial, embajador, gerente del periódico La Tarde, uno de los periódicos más importantes de nuestro eje cafetero. Gerenció en su primera parte del proyecto del Megacable, un pereirano ilustre, gran servidor, con una gran vocación humanista, donde ha dejado una huella indeleble en las gestas sociales que ha emprendido. Todo un académico, tiene sus columnas de opinión en algunos periódicos de nuestra región. Nos alegra tener en este conversatorio, en esta primera parte, que hemos querido llamar La política, razón o emoción, al doctor Luis Guillermo Ángel Mejía, con quien vamos a compartir esta noche y el próximo sábado. Doctor Juan Guillermo, qué bueno poderlo tener en nuestro programa Una luz en el sendero. Bienvenido. Padre, para mí es el placer y satisfacción de compartir con usted y a través de Telecafé con toda la audiencia sobre la actualidad. Me imagino que es de lo que vamos a hablar, porque no se escapa a nadie que el país y el mundo en este momento está atravesando momentos de especial importancia, de ciclos que se van cumpliendo y de ciclos que van a empezar. Vamos a ver cómo nos va. ¿Se considera usted un hombre que representa con hidalguía la raza pereirana? Algunos lo colocan y le colocan como algunos adjetivos: polémico, tosudo, brillante, transparente en el manejo de la cosa pública. Esto tiene mucho de verdad. Padre, yo soy un hijo de esta tierra y soy un hijo de mi padre y de mi madre y de toda una tradición de montañeros, nieto de arriero y de los primeros juristas que tuvo Pereira. Mi abuelo tal vez fue el primer abogado registrado que registra la historia, y mi padre también, de manera que tengo como esa línea paterna, y del lado de mi madre también. Ella pues fue una persona que tuvo mucha actuación en gestas cívicas de Pereira, de manera que yo no podía ser inferior a lo que había sido mi raza, mi gente, y por lo tanto quiero a mi ciudad, quiero a mi gente, me gusta cómo ha sido y cómo se ha desarrollado Pereira, de manera que lo que hago es interpretar y ser como sincero. En todo ese recorrido como ser humano, como político, como emprendedor de gestas sociales, ¿qué le dicen palabras como transparencia, como pulcritud? Decencia, honestidad, honor, cosas que se van perdiendo. En otras palabras, a mí me enseñaron que la palabra se cumplía. Uno tenía que ser, no podía engañar, no podía hacer trampa. A mí me recuerdo mucho que alguna vez me dijeron, bueno, ¿quién es un hombre honrado? Y me dijeron, mire, es alguien con el que usted puede jugar caricello por teléfono. Es hacer honor a eso. Ojalá que lo recuperemos algún día, porque cómo se ha perdido ese apego a la honestidad, a la verdad, se ha venido cambiando por otras formas. Hoy en día la verdad, muchos dicen que es relativa, otros dicen que la verdad se debe acomodar a la forma en que como uno piensa. Yo pienso que la verdad no, la verdad existe.
esa discusión entre si es o no es cierto algo, es tan antigua casi como el hombre, pero y la mentira también es tan cierta, es tan vieja como que el mismo Caín le decía, yo no soy guarda de mi hermano, cuando le preguntaron dónde está, después de haberlo sacrificado. De manera que, sí, esa palabra que usted me dice me trae a pensar que ojalá recuperemos ese criterio elemental, la verdad, no engañar, no mentir. Yo sí quisiera pues, tocar toda esa humanidad que hay en usted, toda esa trayectoria que usted ha tenido en nuestra región, pero como estos dos programas son la antesala de unas gestas democráticas que vamos a tener el próximo 19 de junio, que se van a definir muchas cosas en Colombia, yo sí quisiera de pronto que nos involucráramos un poquito en este tema de la política, porque yo sé que usted ha sido un hombre muy recorrido y de mucha experiencia. La forma de hacer política, no sé si ha cambiado o no. Hoy no será que nos hace falta, como usted lo vengo escuchando, mayor tolerancia, menos puños, más propuestas. A veces es triste pensar que sean las pasiones, porque así he querido llamar el programa, y a veces no las razones las que nos pueden llevar a elegir nuestros gobernantes. Anteriormente, en ese quehacer político, ¿qué dominaba más, la pasión o la razón? A ver, la política se hacía antes, era más un contacto personal. No existían, por supuesto, los medios y toda esta cosa, y el internet. El político tenía que entrar en contacto directo con su electorado, con las personas, lo escuchaban, lo conocían, lo veían. Es que mentir mirando a la cara al otro es muy complicado. Es más fácil hacerlo cuando la contraparte no es visible. Entonces, como usted dice, hoy en día son las pasiones. Cuando usted me dice, la gente por quién va a votar, yo le digo, prácticamente nadie conoce los programas. Conocen algunos clichés que les van dando los que llaman hoy los estrategas. Eso no existía antes. Le están diciendo, mire, lo que puede gustar es esto, y fuera de eso, lo que el del otro dice lo podemos desvirtuar de esta manera. Entonces lo que hacemos es una confrontación casi personal, y no defendiendo una tesis, un programa, una idea, una forma de ver la razón, sino cómo me presento yo y cómo despresento al otro. De manera que eso nos va generando unas pasiones en las cuales influyen otros elementos como lo que se llama hoy la Big Data, o sea, los grandes datos. En otras palabras, estos aparatos, los celulares y los medios tecnológicos, ¿qué es lo que hacen? Ellos van archivando en grandes sistemas qué es lo que usted mira y qué es lo que usted oye, y le devuelven de lo mismo. En otras palabras, si yo veo mucho sobre una persona, entonces a mí me van a empezar a llegar información sobre esa persona. Y si otra persona sigue mucho al otro, a él le está llegando otro tipo de información. ¿Eso qué hace? Genera polarizaciones. Yo no estoy diciendo que no hubo polarización en el pasado, por supuesto. Tuvimos Colombia, por ejemplo, tuvo 20 guerras civiles durante los primeros 100 años de la vida republicana. Es decir, de 1810 hasta principios del siglo antepasado ya, 20 guerras, aparte de las guerras internacionales y las guerras regionales. Había polarización. Incluso en el tema ideológico, el Big Data también lo define a usted. El Big Data correctamente. Entonces ya todo lo que la contraparte llegue a decir, se desvirtúa. No lo creo. Sencillamente, no, fácil. Entonces nos quedamos en temas de credibilidad. Yo decía en algún tiempo que había personajes en la vida nacional que podrían presentarlos cometiendo un crimen en la mitad de la plaza de Bolívar, y sus amigos decían que pueden afirmar que eso es mentira, y otros que ni siquiera llegaron a la plaza de Bolívar y ser precondenados. De manera que sí, lo que ha cambiado muchísimo es que ahora esto es un juego de estrategias, es un juego de maquillajes, pero sobre todo es un juego de
de presentar una realidad inexistente y de modificar la realidad a través de lo que ya se llama la posverdad, que es acomodar los hechos a un discurso en el cual está acorde con lo que yo pienso y no con lo que realmente ha ocurrido. Así se critica muchísimo, aparecen dos fenómenos que son curiosos. Fulano de tal cometió tal acto que es irregular, ilegal, inmoral. Y la defensa de la contraparte es decir, no, pero es que la otra parte también cometió eso, como si el hecho de que este señor peca diera permiso a que este otro también pueda pecar. De manera que sí estamos en una situación muy complicada, sobre todo con otro elemento que no dice absolutamente nada. ¿Cuál es la palabra de moda en la época, digamos, de la independencia nuestra? La palabra por la cual se luchaba era libertad. Los pueblos querían ser libres. ¿Libres de qué? De la tiranía. ¿Cuál es la palabra que hoy se mueve? Cambio. ¿Cambio para dónde? ¿Y de dónde? ¿No? Pero el cambio se da en todas partes. Si usted mira los países socialistas, usted encuentra a la gente, los muchachos, la juventud marchando en contra del régimen. Y en los países, digamos así, democráticos, también encuentra a la gente marchando en contra. Estos señores quieren cambiarse de para acá y los de aquí para allá. Como decía alguien, pues siempre el pasto al otro lado de la cerca es mejor. Cuando usted pasa, resulta que parece que no es mejor ese y que de pronto usted estaba en una mejor condición. Pero usted no hace un cambio de qué, para dónde y de dónde viene. Desconozca absolutamente todo lo que ha ocurrido hasta ahora, porque es que ahora sí, es el concepto adámico de que ahora sí vamos a vivir una mejor vida, todo el mundo va a disfrutar, aquí no va a haber más problemas, aquí ya llegó la panacea. La panacea, el Mesías. Yo le invito, doctor Juan Guillermo, para que vamos a un primer pequeño receso y sigamos con este programa tan interesante, la política, razón o pasión. Permíteme orar contigo. Permíteme orar contigo. A mí me ha gustado mucho leer a Bauman, que es el filósofo de la modernidad líquida, doctor Juan Guillermo. Todo fluye, todo es transitorio para él. ¿Podría aplicarse este concepto a la política para afirmar que ella es dinámica, que se va acomodando a conveniencias, como el agua al tipo de recipiente que le recibe? En política, por encima de las convicciones, ¿pueden estar más las conveniencias? Alguna vez me invitó, yo no voy a mencionar nombres de políticos, pero sí, digamos, algún político me invitó y me dijo, ¿usted por qué no me ayuda a la campaña? Que yo voy a emprender, usted tiene alguna experiencia, ¿por qué no me acompaña? Yo le dije, bueno, fuimos. Le dije, bueno, pero entonces, ¿cuál es su planteamiento? ¿Qué es lo que usted le va a ofrecer a su electorado? Dijo, no, ¿por qué no hacemos una cosa? Primero vamos a ver qué es lo que están opinando y después nosotros armamos. Y le dije, ¿cómo así? Yo creí que yo venía aquí porque usted tenía una propuesta que hacerle a la comunidad. Y ahora me encuentro con que usted lo que pasa es que quiere acomodarse a lo que de pronto le esté dando la posibilidad de ganar o no, o de perder una elección. Eso a mí no me parece que sea decente. Entonces, como le digo, cambiaron las cosas. Antes, primero, como le dije, el concepto de libertad. Por eso se movieron los ejércitos al mando de Bolívar y se movieron los ejércitos en contra de Napoleón en Europa, qué sé yo. Toda la América y posteriormente se dieron estos mismos fenómenos en el Asia y en el África. Hoy en día estamos hablando del cambio, pero también en el siglo pasado había una confrontación muy directa entre lo que se llamaba la izquierda y la derecha, quizás recordando cómo se sentaban los convencionistas, digámoslo así, durante la asamblea en la Revolución Francesa, que se llamó, los de la izquierda, donde estaba La Montaña, Danton, Marat, todos estos personajes, y en la derecha que estaba Vergniaud y los demás que representaban de alguna forma la monarquía. Y era esa pugna entre derecha e izquierda, o demócratas y republicanos, o liberales y conservadores, pero eso cambió. Hoy hay quienes sostienen que la confrontación ahora es entre los populistas y los demócratas tratando de mantener o defender un sistema democrático dentro de los principios y los cánones por los cuales se luchó hace un par de siglos. Y ahora aparece lo que se llama el populismo, que es prometa,
prometa, que de la promesa algo queda. ¿Y cuál es el resultado? Que a la larga, cuando usted promete un mundo de cosas que después no puede realizar, la gente le cree. A la gente le encanta creer, sobre todo cuando lo que el Señor está diciendo se acomoda en algo a su forma de pensar. Entonces usted llega a creer con él. Y resulta que cuando ya le toca empezar a cumplir esa lista de mercado que ofreció, no va a poder cumplirlo porque las cosas no retoñan solas, hay que hacerlas, hay que construirlas, hay que trabajar por ellas. Y entonces aparecen los desastres que estamos viviendo en gran parte de América, de un lado, pero en gran parte del mundo. Y por ello esta lucha entre la democracia, que está perdiendo terreno cada vez más, porque se desacreditan las instituciones, y las instituciones se desacreditan porque quienes tienen la responsabilidad de manejar las cosas, desaparece ese gen egoísta y lo que hacen es que utilizan lo que le entregaron para manejarla para beneficio propio y de los suyos. Y eso ocurre en el sector privado y en el sector público. Usted encuentra que en los Estados Unidos ya hay una reacción muy fuerte en contra de los que llaman CEO, o sea, los gerentes de las compañías que andan en jets privados y con unos lujos faraónicos, cuando los dueños de la empresa son los accionistas. Igual cosa pasa aquí, no solo en el caso político, en donde quizás los ejecutivos, los alcaldes o los presidentes o los gobernadores, qué sé yo, se lucran, salen ricos del ejercicio donde no deberían salirlo, pero también las instituciones que se llaman las organizaciones no gubernamentales, por decir de alguna manera, y unas juntas directivas que manejan recursos que son de la gente y son beneficiando únicamente a esa pequeña camarilla que se ha apoderado de esas cosas. Hace 2 o 3 semanas, doctor, leía un escrito suyo donde decía que la palabra antecede a la idea. Y usted hablaba allí de 2 palabras, que es la palabra democracia y la palabra corrupción. Podemos hablar del verdadero contenido de estas palabras, que a veces también, con frecuencia, toda esta fuerza política a veces las descontextualizan. Bueno, sí, pues de un lado la democracia, por supuesto, viene desde la historia de los griegos, que era una democracia muy imperfecta, porque solamente algunos podían opinar, pero era algo que se oponía a la tiranía. ¿Y qué era la tiranía? El gobierno de alguno o de algunos muy pocos sobre el resto que no tenía nada que decir sino obedecer. La democracia llega cuando diga, no, realmente lo que tenemos que hacer es que las mayorías gobiernan, deciden para dónde van, pero respetando los derechos de las minorías. Eso es el concepto de democracia. ¿La corrupción qué es? Manejar todo lo que me dan al beneficio propio, y así sea de una manera solapada o francamente delictiva, pero es ocultando las cosas. Es decir, no puede haber corrupción. La forma como se convirtió en la Unión Soviética esto, porque era una tiranía terrible, fue cuando apareció una cosa que llamaban glasnost, que es más o menos el vaso de cristal, es decir, pongamos las cosas dentro de un cristal para que todo el mundo lo vea. Cuenta que cuando a mi padre, que tenía escasos 20 años, llegaba de abogado graduado en esa época, era pues una cosa muy rara, y lo nombran juez. Y entonces dice mi abuela, bueno, pues entonces vamos a tener que hacer un túnel para que Guillermo vaya de aquí a la casa al juzgado. Y dice mi abuelo, no, un puente de cristal para que todo el mundo lo vea. Realmente una de las cosas que permite que esa corrupción permita es el sigilo, la penumbra, hacer las cosas al escondido, hacer las cosas tapado. Y por eso, ahora que acaban de proponer que las sesiones de las Supremas Cortes sean públicas, se conozcan. Yo recuerdo cuando yo fui, a mí quizás no me lo reconozcan, pero yo como presidente del Senado creé y me hice que la televisión entrara al Congreso. Es decir, que no solamente la gente que fuera a las barras pudiera conocer qué es lo que estaban diciendo o haciendo los congresistas, sino que a través de las cámaras la gente pudiera ver cómo está opinando cada uno. Eso puede que no tenga toda la difusión que sea, pero eso lo creamos en su momento. Y estoy refiriéndome al periodo cuando usted dice que yo fui presidente del Senado, lo hice. Tanto hicimos una cosa en Cartagena, vinieron periodistas conocidos, Oppenheimer de los Estados Unidos, qué sé yo, en donde se les propuso, vamos a generar unos espacios en donde la gente pueda ver qué es lo que está pasando en las cámaras, en el Congreso, porque al fin y al cabo, siguiendo el principio viejísimo de la democracia, que era, el más elemental era, no puede haber gasto, ni puede haber tributo sin que el pueblo intervenga. Y ese fue el principio de este cuento. Y por eso aparecieron los congresos y los consejos y lo demás.
Pero si ellos sesionan al escondido, como funcionan muchas cámaras, muchas juntas directivas que lo que hacen es reunirse para ver cómo se distribuyen el pastel, pues ahí aparece la bendita corrupción y la gente lo detesta. La memoria política del pueblo a veces es como frágil, doctor. La del político a veces como que es hábil y ágil. Muchas veces reaccionamos solo cuando nos tocan el bolsillo o el estómago. ¿En qué han cambiado los electores de otrora a estos electores del contexto de hoy? A ver, los electores de otrora, sí, seguían una bandera, unas ideas, más que a un individuo. Hoy eso se está acabando y siguen a individuos que creen que les pueden dar parte de lo que ellos aspiran o anhelan. Y entonces en el mundo entero hoy en día se ha creado una crisis de expectativas por culpa digamos, de la televisión. Es que usted, viendo las noticias todos los días, ve que fulano de tal tiene tantos yates, tantos aviones, tanta lujo, no sé qué, y fulano tantas otras, y bueno, ¿y yo qué? Y eso genera una crisis de aspiraciones. Pero también está generando otra cosa, y es que hay mucha gente en este momento, la juventud, los que llaman ni estudian, ni trabajan, ni nada, una gente que no ve como perspectiva, que no ve como futuro. Y cualquier cosa que le abran una puerta, pues ahí tiene, de un lado. Recuerdo mucho mi experiencia en una comunidad que me tocó, no la menciono para no desacreditarla, en donde lo que decían era: yo quiero ser como mi tío para hacer mucho dinero. Y eso era cuando llegaba alguien que había coronado, que llaman, un narcotráfico, una cosa, un delito, y que el hombre llegaba lleno de dinero y repartía y hacía cosas, y entonces los muchachos dicen: mire, si hay una forma fácil de lograrlo. Lo que llaman la generación de hierro, esa de la cual usted viene y de la que yo vengo, que eran nuestros padres y nuestros abuelos, era una generación que sabía que era trabajando, y luchaban, aunque tenían muy poco, y levantaban familias enormes de 10, de 15 hijos, qué sé yo, pero trabajando y nunca faltaba, nunca faltaba. Había diferencias, claro, enormes, pero había una sociedad mucho más equilibrada, digámoslo así, que la de hoy. Hoy en día hay un futbolista vale no sé cuántos miles de millones, o un artista vale no sé cuántos, y un deportista vale no sé cuánto, y un cantante vale no sé cuánto. Mientras que el resto de la gente pues dice: oiga, yo voy de sol a sol, y realmente que con una conversadita se lleva esta cantidad de dinero. Eso genera una crisis de expectativas, y eso hace que no sé cómo va a ser la sociedad dentro de 10 o de 15 años si es que esta crisis de expectativas no encuentra unas salidas. Y la única salida que nosotros hasta el momento tenemos, la más decente, es la democracia. Pero a través de la democracia estamos llegando a la tiranía. Y la tiranía es cuando la gente llega al poder y se apodera, y no lo vuelve, y no lo regresa, lo deja para sí mismo, para los suyos, para esa camarilla por la cual está alrededor, y al poder al cual se está llegando a través del engaño. Mire, padre, antes un político que metía una mentira no volvía. Hoy en día no he visto, la mayoría de los que están llegando llegan montados sobre un tarro de mentiras. Engañan al público, le prometen a la gente lo que después no cumplen. Y eso lo estamos viendo en la historia de Colombia reciente. Las promesas eran estas y estas y estas, y yo lo firmo en piedra o en el mármol, y lo que usted quiera. Y cuando llega, ni en piedra, ni en mármol, ni en nada, no cumplen ninguna sola de las promesas que se hicieron. Y fuera de eso, quienes están delinquiendo acaban siendo ungidos, y muchas veces la gente que es honesta acaba siendo derrotada. Quiero invitarlo, doctor, para que me acompañe el próximo sábado en esta segunda parte de un programa que no podemos dejar que usted pues, no nos ilumine en estos días que son tan cruciales para el país. Acepto irrevocablemente. Listo, entonces el próximo sábado lo esperamos por acá, en este programa que hemos querido llamar La Política, Razón o Sentimiento, Razón o Emoción. Invitarlos para mañana a las 7 de la mañana por este mismo canal con la Santa Misa. Y el próximo sábado la segunda parte de nuestro programa. Feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.